Buenos, Buenos días. Estábamos buen día. disfrutando. Disfrutando escucharles. Ay, qué lindo. Claro. Oye, pero apágame el mío porque el mío yo no le veo por dónde le apago. Ya te lo apagué. Ay, qué suave. Pues qué gozo estar juntos el día de hoy, poder ah, escuchar una conversación de fe ocurriendo de boca de hijos creyentes. Vamos a dar gracias para iniciar en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí todos unidos, juntos, bendecidos, llenos, listos para recibir lo que tú tienes. Gracias por todos, en nombre de Cristo Jesús. Levantamos a los que ahorita están pasando por las cosas que han afectado en estas últimas semanas, que les des fuerzas. Muestra tu amor, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio es el conocernos en la responsabilidad de Dios para cada uno de nosotros y para los nuestros, y poder aprender a descansar en Él, nuestra existencia. Dios, nuestro Padre, se ha comprometido, y las últimas semanas el Espíritu Santo ha estado hablando sobre la importancia de nuestras generaciones y cómo están cubiertas en la promesa de Dios. Y han sido ágapes muy importantes los que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Gracias a Magnolia por facilitar estos momentos tan importantes de verdad y tan a tiempo para cada uno de nosotros. Sabernos en el compromiso de Dios, en el pacto, porque Él así le llama a sus compromisos. Él hace pacto con los suyos, y entender que el nuevo pacto está basado en su capacidad, en su fidelidad, en su sabiduría, en sus recursos. En fin, todo el nuevo pacto consiste en de qué es capaz Dios y hasta dónde Abba ha elegido traernos a Él. Y la parte nuestra se reduce no porque Él nos haya hecho a un lado, sino que porque Él garantiza de esa manera su fidelidad hacia nosotros. La parte nuestra sencillamente es el aceptar, recibir, vivir, permitirle a Él cumplir su pacto en nuestra vida. Y obviamente eso es una vivencia constante. No es un acto en el que acordamos y firmamos un documento y ya Él se queda haciendo lo suyo y nosotros andamos por otro lado, sino que es un cumplimiento que solamente puede ocurrir en comunión. Y por eso es que el nuevo pacto es algo tremendamente íntimo. Entonces vamos a tomar un momento para leer la descripción de este nuevo pacto en Hebreos el capítulo 8.
El versículo 10, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, empecemos por el último versículo, el versículo 13, que nos enseña y nos aclara que tenemos que salir de los conceptos y de la estructura del viejo pacto, porque está hecho obsoleto. El nuevo pacto lo rinde obsoleto. Entonces, en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo se ha ocupado de plasmar, de establecer escrituralmente todo lo relacionado a este nuevo pacto. El capítulo 1 de Hebreos empieza estableciendo la diferencia entre siervos y hijos. Y establece que el nuevo pacto se conduce a través del Hijo, no del siervo Moisés. El siervo Moisés estableció el viejo pacto, un pacto provisional, y hace la comparación y dice, Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios como siervo. Pero Jesús, como hijo, como dueño de la casa, pues no hay comparación. Uno es siervo, el otro es hijo. Y nos empieza a traer a entendernos en esta invitación o llamado de Dios para ser hechos hijos. Bueno, llegamos al capítulo 8 y aquí se nos declara el contenido de este pacto y vemos que el actor de este pacto es Dios. Son 7 diferentes acciones prometidas, pactadas, pero en todas ellas Él es el que lo hace realidad. Las voy a leer otra vez. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Vamos a personalizar esto. Dios hablándome a mí o a ti, pondré mis leyes en tu mente y sobre tu corazón las escribiré y seré a ti por Dios y tú me serás a mí por hijo o hija. Y nadie va a enseñarte y decirte conoce al Señor, porque tú me conocerás, no importa dónde te encuentres, si seas menor o mayor, porque seré propicio a tus injusticias y nunca más, y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Pues puedes ver cómo el actor de este pacto, el que queda obligado a cumplir cada aspecto de este pacto es Dios contigo. Y esto es muy importante, porque Él no lo va a hacer a la fuerza, no nos va a forzar a vivir el pacto. De hecho, en el versículo versículo 8 de este mismo capítulo, Dios dice esto, dice, vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces el contraste entre estos dos pactos es enorme, es irreconciliable. En el viejo pacto se basaba en condiciones que las personas tenían que cumplir y tenían que esforzarse por conocer, obedecer, etc. Y el producto de sus esfuerzos resultaba en un estado de cumplimiento del pacto de parte de la persona para con Dios, y el cumplimiento de Dios para con la persona estaba condicionado a el cumplimiento de la persona. Y entonces el teneto fundamental del viejo pacto es: aquí están los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos que Jehová tu Dios te da, para que los pongas por obra. Y el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y entonces toda la relación se basaba en esa obligación de cumplimiento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos explica que el propósito del viejo pacto fue demostrar la condición humana, porque no iba a haber cumplimiento, no iba a haber capacidad en nadie para cumplir con todo lo que Dios decía, y por lo tanto el propósito era encerrar a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. ¿Sí? Ahora, tristemente, muchos de nosotros hemos pasado décadas, años y años y años y años, en el error de querer tener una relación con Dios basada en el viejo pacto. Sí, y hemos comprobado lo que ya Dios dijo hace miles y miles de años, que no se puede. Que el querer hacer el bien puede estar en nosotros, pero no el hacerlo con nuestro propio poder. Y entonces, tristemente, mucha gente hoy sigue en eso, una enorme cantidad de las personas que creen en Jesucristo, pero que todavía no han aprendido a creerle a Jesucristo, siguen atorados donde estuvimos nosotros también, en esta cultura que está regida por el viejo pacto. Bueno, si hemos empezado a aprender a creerle a Jesús, a creerle a Dios, tenemos que entender que Él tiene una base legal para relacionarse con nosotros, y esa base legal es este nuevo pacto. Este pacto es eterno, no es provisional como fue el viejo pacto. Este pacto es irretractable y es perfecto porque se basa absolutamente en la capacidad de Dios para su cumplimiento. Y luego a ti y a mí nos corresponde vivir fe, ¿sí? Que es elegir, tomarle la palabra a Dios y vivir para permitirle cumplir esta palabra en cada uno de nosotros todo el tiempo. Eso es fe. Fe en acción es: le estoy permitiendo a Dios cumplir lo que me prometió. ¿Te hace sentido? Esa es la acción de fe. La acción de fe no es: me estoy esforzando por esto. No. La acción de fe es: estoy descansando en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa en mi vida.
Entonces, fe permite que Dios cumpla su palabra y te permite a ti participar de su fidelidad. Y hemos dicho que fe es lo que me conecta a la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es perfecta, es eterna, es absoluta. Pero la fe es lo que me permite conectarme a esa fidelidad. ¿Y qué sucede en la fidelidad de Dios? Él cumple lo que ha prometido. Así que el pacto que nos corresponde vivir con Dios se vive en fe. Y una vez que entiendes lo sencillo que es lo que de ti y de mí se requiere, ¿qué se requiere? Que escuchemos a Dios para que Él nos entregue el poder divino que es la fe y entremos a su reposo a permitirle a Él cumplir su promesa. Entonces empezamos a vivir el aprender a descansar en Él, a permanecer en su pacto. Bueno, vamos a retomar los puntos. Vamos a ir a la práctica de este pacto. De parte de Dios, fe te garantiza que Él cumple lo que dice. Entonces no tenemos que cuestionar, por ejemplo, la primera parte del pacto. Pondré mis leyes en tu mente. ¿Lo hará Dios o no? Pues sí lo hace. La pregunta es, ¿yo se lo voy a permitir? Bueno, una vez que entras a fe y recibes este pacto, quizá antes de hablar específicamente de esta acción de permitírselo, convenga para todos los presentes y los que vean este video después, invitarnos a asegurar que hemos recibido el pacto. ¿Sí? Que no estamos en un estado de ficticio de fe. ¿Qué es un estado ficticio de fe? Es, digo que creo, pero en realidad no creo. Digo que estoy, pero en realidad no estoy. Entonces me he adaptado a oír la escritura y lo que se dice y hago como que creo, pero en realidad no lo estoy viviendo. Well, y lo crees que estás viviendo, pero cuando algo viene te mueve. Te demuestra que no estás allí. Ya entiendes que dices, híjole, pensé que, pero esto me movió, entonces ya estás tratando de ser en fe y no completamente entendiendo. Entonces aquí es donde está la importancia de asegurar que has recibido la promesa. ¿Sí? Es muy diferente. Sí, creo que ahí en la Biblia está el nuevo pacto. Sí, ya lo oí, por ahí ya lo oí. A decir, no, yo ya me senté con Dios y le di gracias y recibí. Padre, gracias porque tú te comprometes a poner tus leyes en mi mente, a escribirlas en mi corazón, a ser mi Dios, a hacerme tu hijo, a enseñarme tu verdad para que yo te conozca, y te has comprometido a pagar por todas mis injusticias, seré propicio a sus injusticias, y a nunca acordarte de mis pecados y de mis iniquidades. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de recibir o ratificar, cualquiera de las dos cosas, que este pacto está aquí en mí, que lo he recibido, que le he tomado la palabra a mi Padre. Y eso es un paso muy importante. ¿Sí?
¿Qué hace Dios cuando te recibe como hijo o hija? Te sella con su espíritu. ¿Por qué? Porque Él está haciendo un compromiso eterno contigo. Él queda obligado contigo desde ese momento por toda la eternidad. Entonces, de parte suya, esto queda sellado, queda garantizado. Pero de parte mía y tuya, como individuos, tenemos que aprender a recibir y a vivir el pacto de Dios con nosotros. Y lo primero es recibirlo. Recibirle a Él como la parte obligada a cumplir estas cosas en mí todo el tiempo. Y aquí siento que es importantísimo que de veras nos examinemos. A ver, yo ya di este paso, de veras, ya recibí el pacto de Dios de esta manera. Porque cuando entras a vivir esto correctamente, entonces vamos ahora a la práctica. Si ya lo recibí, la vivencia de la primera parte, el primer compromiso de Dios conmigo, voy a poner mis leyes en tu mente. ¿De acuerdo? Es el primer compromiso. Y hoy no vamos a hablar en detalle de qué significa cada cosa y qué implica cada aspecto del pacto, porque queremos más bien entrar a ver de manera general cómo entrar y vivirlo, dado que la provisión del pacto es que vas a ser enseñado en el camino, ¿sí? Y esta es la parte importantísima de entender. Dios empieza todo el proceso con poner sus leyes en tu mente. ¿Por qué? Porque nunca más vamos a estar en confusión si vivimos el pacto de Dios. En la existencia humana era normal vivir confundidos. Eso fue establecido por Dios en Génesis el capítulo 11, donde Dios confundió las mentes y las lenguas de la humanidad. Y todo mundo, todo el mundo y toda la gente del mundo vive en confusión. No importa qué tan sabio se crea, de todas maneras está en confusión. Pero cuando somos traídos a la verdad que Jesús es, a la luz que Jesús es, y recibimos el Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad, 1 Corintios 2 dice que a nosotros se nos ha dado a conocer todo lo que Dios nos ha dado por su Espíritu. Entonces nuestro tiempo de vivir en ignorancia, en confusión, en tinieblas, se acabó. Y el pacto de Dios aquí te dice la provisión que tienes para vivir en el conocimiento de la verdad. Y Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente. Ahora, consideremos lo siguiente. Bueno, si yo enfrento a cualquier aspecto de mi vida, pero quiero ubicarlo en el contexto de lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas sobre nuestras generaciones, yo veo a mi prole, a mis hijos, a mis nietos, y empiezo a pensar qué va a ser de ellos, y empiezo a darme permiso de
razonar con mi entendimiento y con mis conocimientos y con las opiniones de otros y aún con lo que dice la Biblia, pero basado en lo que yo creo entender, etc. Allí tengo cerrado mi corazón y mi entendimiento, mi mente, a que Dios ponga sus leyes en mi mente. Porque he optado por procesar esta situación solo. Y luego lo puedo complicar si en lugar de vivir el pacto, voy con Susi, ¿no? Le digo, oye, fíjate que he estado pensando, y esto a mí no me parece, y es que esto me preocupa, y es que qué va a pasar con esto y aquello, y estamos allí. Y ella agarra y se presta a lo mismo en lo que yo estoy, en el mismo error que yo estoy viviendo. Y armamos un cuento los dos. Y ya nuestras emociones están conectadas y todo nuestro rollo. Y luego vamos con otros hermanos, ¿no? Y seguimos haciendo crecer el asunto, pero totalmente fuera del pacto de Dios con nosotros. Estamos aquí. Así no funciona la cosa. Nuestro Padre nos ha provisto de un instructor que vive en nosotros, el Espíritu de verdad. ¿Sí? Y su responsabilidad es guiarnos a toda verdad todo el tiempo, en todas las cosas. Entonces, el ejemplo que he dado, yo ignoré la presencia del Espíritu Santo, no le consulté, no lo tomé en cuenta, yo me puse a pensar, a cavilar, a razonar, a armar mi propio entendimiento de las cosas, y luego tomé el producto de todo eso que estuve haciendo yo solo y se lo comuniqué a Susi, y ella agarró y escuchó lo que yo le estaba diciendo. También decidió, en este ejemplo, ignorar al Espíritu Santo y empezó a decirme lo que ella pensaba, y ahí nos fuimos los dos armando nuestro cuento, y luego fuimos y lo contamos a otros que también hicieron lo mismo. ¿Dónde está Dios en eso? No está. ¿Y cuántas veces venimos a oración en el producto de esto que acabo de describir? Ay, Señor, es que fíjate que estoy muy preocupado por esto y por aquello y por lo otro y por lo demás allá. Y te pido esto y te suplico lo otro. Y luego hasta colamos versículos. Y es que tú dices en tu palabra que esto y no sé qué. Pero todo salió no del pacto, sino de mi propio entendimiento y mi propia fabricación. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy fuera de la vivencia de esta provisión que es el nuevo pacto. Bueno, vamos ahora a la vivencia correcta. Mi prole viene a mi corazón, a mi pensamiento, y antes de empezar a pensar, me someto a este orden que mi Padre me ha hablado y le escucho a Él. Puedo decirle: Padre, gracias porque te has comprometido conmigo a darme tu verdad. Y en esa verdad quiero entender a mis hijos, a mis nietos. Y empiezo una conversación, y entonces mi mente no está
haciendo lo que sabía hacer sola, sino que vengo a la mente de Cristo. ¿Sabes cómo es la mente de Cristo? Es una mente abierta a lo que el Padre le muestre. La mente de Cristo no es una mente que anda ahí sola armando cosas, no. La mente de Cristo es una mente abierta a lo que el Padre le muestra. Si te interesa entenderlo en más detalle, mira con el Espíritu Santo Juan capítulo 5. Y permítele a Él mostrarte la mente de Cristo ahí. Y por eso Dios empieza en la mente. Vamos a entender otro aspecto de por qué Dios empieza en la mente. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice el Espíritu Santo ahí, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta escritura habla del poder de Dios para derribar todos los argumentos que hacen que nosotros pensemos humanamente. Porque el pensamiento humano es incompatible con el pensamiento de Dios. Dios dice en la Escritura a los humanos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como está lejos el oriente del occidente, así estamos de lejos. O sea, nunca nos vamos a encontrar. Pero como nuevas criaturas, se nos ha dado la mente de Cristo. Y aquí viene otra pregunta. La mente en la que Dios va a poner sus leyes es la mente de la nueva criatura. No de la vieja criatura. ¿Ya recibimos la mente de Cristo? Puedes decirte a ti mismo, sí, gracias Padre, porque he recibido la mente de Cristo y estoy aprendiendo a vivir con la provisión de la mente de Cristo. ¿O estamos todavía aceleradísimos en la mente humana? La transformación de nuestras vidas es tangible, hermanos. Es pragmática. La mente humana se caracteriza por su altivez. Y es una altivez tan engañosa, autoengañosa, porque Dios la explica en el libro de Proverbios diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y muchos defendemos el libre albedrío, ¿verdad? Es que Dios me dio libre albedrío para que yo piense como a mí se me pegue la gana. ¿De veras? ¿De veras? O sea, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a continuar insistiendo en esa altivez que se opone al conocimiento de Dios?
La mente de Cristo es humilde, no altiva. No presume saber por sí mismo, recibe del Padre. Y eso es la condición en la que se cumple el primer teneto del pacto que nos corresponde como hijos. Pondré mis leyes en tu mente. Así que puedes ver que esto se aplica a toda tu vida. Si estás viendo tus finanzas, ¿cómo las estás viendo? ¿En el acelere de tu propia mente? ¿O, Padre, pon tus leyes en mi mente, tu verdad en mi corazón? Bueno, la entrada de la verdad entonces a nosotros es provista de esta manera. Y todo el día y toda la noche tenemos la oportunidad de estar recibiendo esta provisión. Pero es obvio que el aprendizaje a negarnos al proceso de nuestras mentes carnales, humanas, es la clave para poder vivir la provisión del nuevo pacto. Quiero regresar al ejemplo que di inicialmente. Yo agarro y empiezo a pensar humanamente sobre mi familia y todo eso, y vengo con Susi y empiezo a hablar de lo que yo estoy pensando. Pero ella decide vivir el pacto. Y entonces cuando está escuchando lo que sale de mi boca, ella se va en su corazón, en su mente, al pacto. No a presumir entenderme, ni formular qué me puede decir, ni pensar en su opinión, sino abrir su corazón a recibir del Padre. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer su trabajo de guiarle a la verdad, de mostrarle la verdad y de poner en ella la palabra que Dios quiere hablarme a mí en su misericordia, porque yo no estoy en el pacto, no lo estoy viviendo, pero Dios me sigue amando y quiere invitarme a regresar a Él. Y entonces cuando ella es guiada a hablar lo que el Espíritu Santo le dice, me lo comunica, lo entrega, no le añade ni le quita, sino es fiel en entregar esa palabra que Dios habló. Bueno, yo tengo la opción de humillar mi corazón, de humillar mis pensamientos y recibir esa palabra que Dios está hablando por parte de Susi, o de determinar, no, es que yo no pienso así. La altivez de mi mente. Al haber elegido escuchar a Dios y permitirle a Él hablar, ella entró a paz, ella entró a fe, ella entró a esperanza, ella entró al gozo del Señor. Y la situación puede estar afuera. Vamos a hablar de un hijo en problemas. ¿Sí? Entonces el hijo sigue en problemas, pero aquí yo no voy a tener ni fe, ni paz, ni nada divino operando en mi corazón hacia la situación que vive mi hijo, y ella sí. ¿Cuál es la diferencia? Ella eligió vivir el pacto, yo no. Y ahí vienen los argumentos. ¿Pero qué tiene de malo que yo piense? ¿Qué tiene de malo que yo diga? ¿Qué tiene de malo que yo opine? ¿A poco ya? Pues lo que tiene de malo es que te niegas la vida divina. Eso es lo que tiene de malo. Lo que tiene de malo es que entras completamente desarmado a enfrentar las situaciones, ciego, desprovisto de poder divino para poder
manifestar la vida de Dios. Y luego decimos, no, es que yo soy el papá y pues yo tengo derecho. Ajá. Y entramos a querer arreglar las cosas. Lo he hecho, hermanos, lo he hecho. Y nunca resulta bien. Porque no estoy viviendo el pacto. Así no está provista mi vida en Dios. Entonces podemos ver aquí la importancia de entrar al pacto, pero entrar vivencialmente. Bueno, si vivo, como ya expliqué, si Susito decidió, no, Padre, pon tus leyes en mi mente. Me niego a agarrar vuelo yo también, no. Y eso lo puedes hacer allí internamente, nadie te puede obligar a no hacerlo. Automáticamente le abres la puerta a Abba para que Él cumpla su pacto contigo. Y recuerden lo que Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, esto es lo que es sabio, ¿sí? La sabiduría está en aprender a vivir esto con Dios, porque de allí va a seguir todo lo demás. Nos vamos a corregir el ejemplo y voy a vivir el pacto correctamente, mis hijos vienen a mi corazón, yo abro mi mente a mi Padre, Él pone su verdad en mi mente, yo la recibo, eso entonces entra a mi corazón, empieza a vivificarme, a hacerme vivir fe en todo lo que el Padre se compromete conmigo y Él va a hacer crecer esa palabra en mí. Y lo que estén viendo mis ojos externamente, escuchando mis oídos externamente, ahora va a ser procesado divinamente en mi espíritu. Y eso es lo que va a salir de mi boca. Voy a hablar fe, voy a hablar esperanza, voy a hablar del poder de Dios para esta situación que estoy usando como ejemplo. Y entonces soy guiado a comunicarle eso a mi esposa. Y en lugar de decir, fíjate que he estado pensando esto, aquello, voy a decir, he estado platicando con Abba sobre esto. Y Él pone esto en mi corazón. Ahora, ella tiene la opción de recibir lo que Abba quiere poner en su mente o de agarrar eso que Dios me está dando para decirle y empezar a razonarlo sin Dios participando. ¿Lo pueden entender? O sea, estoy dando el ejemplo de otra manera ahora. Yo entré al pacto, yo estoy viviéndolo, se lo comunico a ella, ella agarra y se va sola. No, pero es que esto, es que tú no sabes aquello, es que acuérdate de lo otro, es que no, es que ya... Y ahí no hay vida divina operando, hay pesar, hay temor, hay coraje, hay frustración, hay de todo lo humano. Y lo que estamos queriendo entender, lo que el Espíritu Santo quiere invitarnos a entender, es que el hecho de que una persona vive el pacto no obliga a la otra a hacerlo. Que cada uno somos responsables de vivirlo y que se vive momento a momento, a momento, a momento. Y cada vez que te encuentres diciendo yo pienso, yo creo, yo opino, estamos fuera del pacto. Estamos en altivez. Dándonos permiso de argumentar en contra del conocimiento de Dios. Y un ejemplo final.
Vamos a jugar bonito ahora. Ambos, Susi y yo, recibimos y nos gozamos en lo que Dios nos habló y dimos gracias y todo eso fue ayer. Y hoy en la mañana yo le digo, ¿te acuerdas de lo que hablamos ayer? Qué hermoso estuvo. Fíjate que he estado pensando sobre eso. Y pienso esto, y pienso aquello, y pienso lo otro, y pienso lo demás allá. ¿Qué estoy haciendo? Fuera del pacto. Pero si nomás estoy repitiendo lo que Dios nos dijo ayer, pues es que Él no vive de repetidas. El pan que Él te da hoy no sirve para mañana. No ha puesto bodegas de distribución para decir, ahí les voy a mandar su provisión cada mes o cada semana y ahí van y recogen y no den guerra. No, Él dice, yo estoy contigo para siempre, déjame ser parte. Eso es lo que quiere decir este pacto. Quiero ser parte de todo lo que pasa en tu mente todo el tiempo. Vivir el pacto es una constante, es algo sin interrupción. En el libro de Proverbios dice el Espíritu Santo, como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces te das cuenta de la importancia y el peso de nuestros pensamientos. Son determinantes. Bueno, esta es la razón por la que Abba no nos deja vacíos de provisión en esa área tan determinante, sino que Él dice, espérate. Yo voy a poner en tu mente los pensamientos vivificantes, desde los cuales todo lo demás en tu vida, la vida que yo te proveo, va a funcionar. Así que esto va al corazón de nuestro día a día. Va al meollo de todo lo que ocurre en nosotros. Ya para cuando llegas afuera a hablar y a todo lo demás, ya ocurrió todo eso internamente. Y es por eso que el Espíritu Santo nos está trayendo hoy a la invitación a vivir el pacto, a recibir el pacto y a ponernos a vivirlo. En otras reuniones, particularmente de varones, donde a veces hay un enfoque de laboral, ¿no? Pero muchísimas hermanas también están en el medio laboral. Y hemos preguntado, ¿qué parte de tu trabajo desconoce Dios? ¿A qué no le sabe Él? No sabe de qué, de números, no sabe de oficios, no sabe de qué. Y la respuesta es, Él sabe todas las cosas. Entonces no hay razón para desconectarnos de la vivencia en uno y ser santificados, ser limpiados de toda esa independencia en la que quedamos tan vulnerables a engaño, a corrupción, porque allí no participa Dios, porque nos vamos solos. Así que vamos a escuchar a Dios en esto. Esta es una invitación, pero también una palabra
no solo de revelación, sino de redargüimiento y de corrección, que nos invita a allá pararle a esa práctica tan negativa, tan destructiva, y de cuidar el estado interno para que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a nuestro Padre. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos suplica en Romanos capítulo 12, cuando dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, la raíz de donde empieza la comunión. Vamos a hacerle caso a nuestro Padre y aprender a creerle de esta manera, a entender que no necesitamos ya el recurso del pensamiento independiente, sino que tenemos acceso constante a la provisión de su verdad, para que de allí pensemos, para que en base a ella razonemos con lo que Él está poniendo en nuestras mentes. Vamos a escuchar sus comentarios, hermanos y hermanas. ¿Qué nos está hablando Dios hoy? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué testimonio hay sobre esta verdad en sus vidas? ¿Quién quiere empezar? Adelante. Ya está abierto. Ajá, soy yo. Luis, esto la verdad está clarísimo porque realmente el Espíritu me está redarguyendo en cuanto a muchos pensamientos que vienen, porque realmente el ataque y todos los pensamientos vienen a la mente, pero realmente yo sí puedo ver cuando elijo en Él decirle: Señor, los pongo en tus manos, pongo todo esto que estoy pensando, hay veces que hasta es malo o bueno, lo pongo en tus manos para que tú seas el que me dirija, y en el momento en que yo lo hago, de verdad que hay una transformación en mi mente y en mi corazón, y veo ese pensar de Él diferente a lo que yo pienso, ¿no? Y hasta en mi Biblia empiezo como a subrayar: eso es lo que piensa Jesús y esto es lo que pienso yo como humano, ¿no? Y estoy pues, muchas veces me veo en altivez y me veo en orgullo y todo, pero al mismo tiempo está el Espíritu como saltando y diciéndome, o sea, detente, reacciona, solo pregúntame, y ahí está, ¿no? Entonces, muchas veces decido irme al monte, pero estoy viendo cada vez más y más cómo Él está, pues, tocando cada vez más, pues, mi corazón, mi puerta, y me dice: eso ya no lo pienses, así no pienso yo, ¿no? Entonces, pues, ahí voy, que como tú dices, es cada día, cada instante, en todo momento, y es lo que estoy clamando: Señor, cada día sé tú en mi pensamiento. Gracias, Betty.
Qué importante, ¿no? Qué importante el aprender. Miren, no hay condenación para nosotros. El que Abba nos traiga y nos muestre su verdad y su verdad haga evidente errores en los que hemos estado participando, no es para condenación, nunca lo es. Es para vivificarnos. Es para santificarnos. Es para mostrarnos su amor y su fidelidad. Porque los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son inmensos, pero no pueden realizarse cuando no sabemos vivir su pacto en nuestras mentes. Si no lo aprendemos a vivir en nuestras mentes, no lo vamos a vivir en nuestro corazón, no va a haber fruto. Porque vamos a estar siendo arrastrados por los pensamientos que no nacen de Dios. Y ya tenemos clarísimo que aunque llenes de Biblia tus pensamientos, te puedes ir terriblemente chueco. ¿Sí? No se trata de eso. Por supuesto que el Espíritu Santo va a usar la Escritura, pero es completamente diferente cuando Él te está revelando la verdad a cuando yo estoy conjuntando y armando y manipulando lo que dice Dios, o dejo que alguien más lo haga en mi vida. Y por eso ustedes observan que cuando el Espíritu Santo aconseja, nunca nos dice, hazle así, hazle así, hazle así. Siempre nos invita al proceso. Estás escuchando a Dios. Estás creyéndole. Porque no se trata de que alguien te diga qué hacer, sino de que aprendas a vivir el pacto. Y allí vas a ser guiado o guiada a toda verdad. Entonces, esta es una escuela maravillosa. Y qué hermoso escuchar de ti, Betty, cómo se confirma, ¿no?, que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo contigo. Cómo lo está haciendo con todos. Pero yo creo que a partir de hoy vamos a estar muchísimo más conscientes de este trabajo que le corresponde a Él hacer con nosotros y de nuestra parte. ¿Quién más nos va a compartir lo que está entendiendo? Adelante, Estelita. Te escucho. Justo una pregunta, Cristi. En una situación determinada que estemos viviendo, es que los resultados positivos en esa situación, los frutos que se estén mostrando, no es una manera de Dios de hacernos sentir que estamos en el camino correcto. Estelita, los frutos que Dios genera, por supuesto que son evidencia de su obra en nosotros o en la situación en la que Él esté operando. Lo único importante aquí es entender por qué el pacto de Dios está estructurado como está estructurado. Y lo digo en relación a lo que tú estás preguntando y lo que hoy nos ha hablado el Espíritu Santo. La vida de nuestra mente. Si lo que Él produce en ti, tú lo vives, tú lo sigues, pues va a generar un fruto divino. Pero si no vivo eso con Dios, y hay cosas que parecen ser buenas, pero que no son producto de lo que Dios ha hecho, entonces quedo expuesto a guiarme por lo de afuera y no a ser guiado por el Espíritu. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Pablo es guiado por el Espíritu a ir a predicar a un lugar.
y agarran y lo apedrean y lo dejan tirado como muerto. Entonces, en esa situación, alguien pudiera haber pensado, pues algo está mal, porque esto no es bueno, este resultado no es bueno. ¿Se dan cuenta? Y el tratar de guiarnos por lo que ocurre afuera nos vuelve vulnerables a error. Otro ejemplo, Pablo y Bernabé son guiados a ir a un lugar y predicar, y todo el pueblo se conmueve y luego los ven a ellos como dioses y los quieren adorar como dioses. Y alguien pudiera decir, mira el impacto de lo que Dios ha hecho en ellos, que ahora están recibiendo a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Es otro engaño, porque eso no es un resultado bueno de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto que escucho a Dios y al responderte estoy viviendo el pacto, estoy teniendo que no pensar yo, ¿qué te digo?, sino recibir en mi corazón lo que Dios quiere hablar como respuesta. Y el punto es, los frutos de Dios todo va a ser probado por fuego. ¿Sí? Este es otro aspecto de todo lo que Dios crea y desarrolla, también va a ser puesto a prueba. Esto es 1 Corintios 3. Dice, tengan cuidado porque todo va a ser probado por fuego, y entonces se va a conocer, cuando se ha puesto a prueba lo externo, se va a conocer si fue obra de Dios o no, porque lo que Dios no hizo, el fuego lo va a consumir. Entonces nuestra seguridad está en aprender a vivir esta guianza del Espíritu y no ser guiados por lo que consideremos bueno afuera o no. ¿Sí? Porque eso nos dejaría abiertos a confusión y a engaño. Espero que eso ayude, Estelita, a entender. Está cristalino, Cris, gracias. Bendiciones. Marco, ya te abrí el micrófono, adelante. Sí, gracias. En este proceso donde Dios quiere poner sus pensamientos en nosotros, y que pensemos sus pensamientos, a mí me impresiona mucho el nivel de respeto que Dios tiene por cada persona, ¿no? Cómo Él no nos impone, cómo Él no nos manipula, y cómo lo hace con tanto amor, ¿no? Esperando nuestra aprobación, nuestra aceptación, para actuar. Y también me impresiona mucho todo lo que Él nos está enseñando acerca de este proceso donde nosotros podemos ser limpiados o santificados a través de la entrega a Él de las cosas que no son divinas, ¿no? De las cosas que vienen pues de nuestra carne o del enemigo, ¿verdad? Entonces eso es algo que me impresiona mucho. Yo de chico pues fui grandemente manipulado por mis padres, sin mala intención, simplemente por no saber. Entonces a mí, siempre que yo percibo
algún intento de manipulación me pongo así como erizo, ¿no? Y me impresiona mucho el tratamiento que Dios me ha estado dando porque me ha estado enseñando lo que es el amor, que básicamente da libertad y también respeta, ¿no? Da libertad de que si yo decido no obedecerle o no hacer algo que Él me propone o me invita, él lo acepta, ¿no? Con mucha humildad. Y eso a mí se me hace sumamente impresionante. Bueno, cambio de tema. Yo quiero hacer un comercial. Hay una herramienta maravillosa dentro de Humanidad Transformada que son 9 canciones que hay ahorita, muy hermosas, que no son alabanzas, ¿sí? Sino que son enseñanzas profundas, bíblicas, muy condensadas, que cuando las podemos recibir como Dios las hizo, entonces ese conocimiento entra a nuestra mente y están hechas de tal manera que bajan rápidamente hacia el corazón y podemos vivirlas. Es algo bastante seguro, bastante profundo. Yo he tenido la experiencia de estarlas, por el hecho de estar en forma de canciones, es posible estarlas repitiendo y cantando en la mente y empezar a vivirlas. Entonces, pues yo no sé si ya estén disponibles para todos, pero ya están. Y yo pues los invito a que las accesen, y yo he estado teniendo resultados muy impresionantes al estarlas cantando en mi corazón. Gracias. Gracias, Marco. Qué importante es el testimonio de Dios a cada uno de nosotros y su provisión para nuestras mentes. Miren, todos vamos a vivir el proceso, y yo le llamo crisis, ¿no? Es una crisis de fe, una crisis de desarraigo, de ya no poder continuar en lo que estábamos antes, pero es hermosa la libertad que hay del otro lado de esa crisis, cuando tú eliges aprender a humillar tu corazón, tu mente, tus pensamientos a nuestro Padre, para que Él ponga su palabra, su pensamiento en ti. Recuerda que las palabras siempre nacen del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pues es igual con nuestro Padre. De la abundancia de su corazón habla su boca. Pero lo hermoso es que de su boca salen palabras de vida eterna. Y qué diferente es, y estamos pudiéndolo ver hoy por el trabajo del Espíritu Santo en cada uno, la elección, ¿no? Entre continúo dejando que mi mente y mi corazón se llenen de nada, de basura, de pensamientos vanos, impotentes y no divinos, o aprendo a vivir con la mente de Cristo y una mente llena de la palabra del Padre, y a que todo mi ser entonces confluya desde allí. Pues es obvio que la comparación es irreconciliable, ¿no? O sea, una va a producir muerte y la otra va a producir vida. Y esto es a lo que somos llamados cada uno de nosotros.
¿Quién más quiere comentarnos en este día? Rebe, adelante. Yo, la invitación de esta mañana para mí me llegó de esta manera. Te ruego por las misericordias de Dios que seas mi hija recién nacida. Creo que por primera vez entiendo la frase, no como un niño, sino como una recién nacida que no se pone a procesar en errores y en pensamientos y argumentar nada. En verdad esto llega a mi espíritu y doy gracias porque te ruego. Oigo la voz de mi Padre diciendo te ruego. Sé mi niña recién nacida, porque como decías, hay tantas cosas que quiere dar y que nosotros somos tan capaces, o soy todavía tan capaz de interrumpirle esa grandeza que Él tiene preparada. Entonces, para mí, esta fue la invitación de esta mañana. Entrégame ese culto racional que todavía maneja muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo lo recibo. Yo recibo esa invitación de esta mañana y sabré cómo, o sabrá más bien mi Padre cómo hacernos uno y de veras poder ser una recién nacida en esta obra, en esta maravillosa obra redentora que Él tiene. Es lo que comparto en mi corazón. Gracias, Rebe. Marco comentaba de la humildad con la que Dios nos trata, y esta invitación, como Rebe la está reafirmando, es una invitación que nace de un corazón humilde. Y el propósito de Abba en mostrarnos su humildad es enseñarnos su humildad también. Sí, cuando yo me humillo, ahí está Dios, porque Él es humilde. Cuando yo me exalto, ahí no está Él. Entonces, hermoso, hermoso cómo el Espíritu Santo está llegando a cada uno de nuestros corazones. Y quiero invitarles a que seamos dóciles en el aprendizaje que sigue a estas palabras que Él nos está hablando el día de hoy, a esta invitación, porque lo que hay del otro lado de este aprendizaje es enorme. Es la realización de los sueños de nuestro Padre, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de una persona, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Queremos ver realizadas esas cosas. ¿Dónde están? Pues aquí está el camino. Sí, vamos a empezar con aprender a vivir el pacto en nuestra mente, para luego aprender a vivirlo en nuestro corazón. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo, Alma Laura. Alma Laura, adelante. Quiero dar un testimonio. Ay, no prendo la cámara porque se me corta, pero bueno. Fíjate que yo
había batallado siempre casi como durante mucho tiempo por la escuela, por lo que tú quieras y mandes en la falta de memorización. Entonces, cuando yo empecé a escuchar de la palabra de Dios y todo, para mí era impactante saber que me aprendía la Biblia, me aprendía muchos versículos y todo, ¿no? Y siempre a todo el mundo le estaba dando bibliazos, pues porque ya me aprendía la Biblia, y no lo hacía con una intención así, lo hacía muy espiritual, ¿no? Muy religioso más bien, ¿no? Entonces, cuando ya yo batallaba y todo eso, con aprenderme las cosas, veía yo que se me facilitaba aprenderme mucho los números y los versículos y así. Entonces, pues eso me emocionaba y me daba así como muchísimo gusto saberlo, ¿no? Porque yo creía que mi mente estaba cambiando, yo creía que yo ya estaba siendo diferente. Y sí, yo creo que sí, Dios estaba teniendo misericordia de mí. Y entonces, cuando empiezo en el proceso de yo mi separación de mi matrimonio y todo, como que sí hubo un proceso de enojo, rebeldía, como inconformidad por muchas cosas. Y empecé a dejar de leer la Biblia mucho tiempo. Cuando ya comencé otra vez a ir aquí a México, a la congregación y todo, pues igual otra vez cursos, otra vez aprendizaje, y estaba yo muy feliz porque ya había retomado otra vez de memorizar la palabra. Entonces ya hasta muchas personas, de verdad, yo me sorprendía. Y lo digo porque según esto había humildad, entre comillas, en mi corazón, de que me decían: wow, Lau, ¿cómo sabes de la Biblia? Oye, Lau, ¿dónde dice esto? Que Jehová es mi pastor y nadie faltará. Oye, Lau, ¿dónde dice esto de él toca la puerta y llama? Oye, ¿en qué versículo dice? Y yo respondía. Pero cuando vine a mi transformación, cuando vine a conocer lo que Dios quiere hacer en mí, Él conmigo, de verdad lo doy como testimonio para la gloria de mi Padre, se me empezó a olvidar la palabra. Se me empezó a olvidar más bien esa memorización o esa palabra mecánicamente hablada, para empezar a conocer a mi Padre, de que ahora lo que Él me dice en el versículo que puede hablarme, que a veces ya batallo para encontrar, digo, ay, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? Si yo me lo sabía, ¿dónde es esto? Pero cuando Dios me lo habla, ahora de verdad es como podría decirlo, como sí es vida. O sea, la palabra en mí está provocando vida. Y entonces puedo ya no, porque yo a mí sí me cae ahorita un poquito en mi espíritu esto de que yo sí todavía quiero opinar lo que creo que Dios puede estar hablando a esa persona. Y veo que no es cierto, o veo que no funciona, o que no prospera, o que se cambia la plática y ya se pierde lo bonito o lo padre que pudo haber estado como espiritualmente hablando. Sin embargo, ahora le creo a mi papá, le creo a Jesús que Él pone su mente en mí, ¿no? Que ahora yo puedo tener la mente de Cristo y ya no batallar en decirle: Dios, dame sabiduría, que yo me aprenda tu palabra, Dios. O sea, porque esa era la manera en como yo oraba, ¿no? Batallaba para aprenderme las cosas. Entonces, por eso no leía, o por eso no me gustaba leer, porque no me podía aprender las cosas. Por eso no estudié más allá una carrera, un diplomado, maestrías, porque yo solita veía que batallaba para aprenderme las cosas. Entonces, como me costaba trabajo, prefería no estudiarlas, prefería no leer. Sin embargo, ahora de verdad que sigue trayendo convicción a mi corazón, y no que lo haya logrado
como decía Rebe, me encantó esa revelación de nuestro Padre, de que todavía somos como recién nacidos, como mi pequeña semilla que todavía va a florecer, porque Dios hará perfectas las cosas en nosotros, ¿no? Así lo dice, Él nos perfeccionará. Y no que vaya de poco a poco, sino que yo en la manera que yo ahora entiendo, ¿no? En la manera que yo lo vaya dejando a Él. Él lo va a hacer en abundancia en mí, Él lo va a hablar en abundancia en mí, Él lo va a proveer en mí. Ahora me da tanto quebranto y tanto lloro y tanto de gozo, de gusto, porque me reveló, me puso en mi corazón cómo me ve, o sea, cómo me ve a través de Jesús. Y eso era algo maravilloso que yo no podía entender, no podía ver. Y en esta semana, en estos días, me gocé porque, guay, o sea, es mucho todavía, falta mucho más de lo que Dios quiere hacer conmigo, en mí, a través de mí, pero es Él, es Jesús, es haciéndolo Él. Y qué hermoso que, pues, retomando lo primero que decía el testimonio, era de que ahora la palabra que vivo puede ser mucho menos de lo que antes sabía, puede ser, pero ahora es vivida, comprobada en mi ser, en mi espíritu, en mi cuerpo, en todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma. Esa palabra de verdad ha cobrado vida y me gozo por eso y lo recibo, y obviamente Dios me lo hace ver de la manera que Él lo quiere hacer, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, porque Dios habló a mi corazón ahorita, afirma más cosas. Y pues bueno, ahora, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace 8 días, de que yo quiero, desde cuando, ¿no? Quiero compartirles, le comparto de la visión y de la transformación y de lo que Dios hace en mí, a varias zonas, y ellas, mis amiguitas, están muy contentas y están viviendo su transformación también. Vamos a congregarnos o vamos a juntarnos para ir aprendiendo más. Nadie se sube. Entonces digo, ay Dios, pues bueno, a lo mejor es tu tiempo, es un reto, me comentaste, es un reto, y bueno, gracias a Dios que Él es el que toma su tiempo conmigo y yo en permitírselo, ¿no? Gracias. Gracias, Alma Laura. Cada uno de nosotros, en nuestras vivencias particulares, tenemos este privilegio de que Dios se involucre con nosotros, y su interés, por eso es que esto es tan cercano, ¿no? Tan presente. Imagínate si en todo, o sea, y eso es para todos, que podamos darnos cuenta que esta invitación es Dios diciendo, mira, que si todo lo que piensa tu mente, todo el tiempo, sea divino. Si me permites, yo quiero darte todo el tiempo mis pensamientos, y entonces vamos a poder entender de la misma manera que Jesús entiende las cosas. Y vamos a poder vivirlas de la misma manera que Jesús las vive. Y eso obviamente lo va a transformar todo, ¿no? Porque las cosas desde la perspectiva divina son completamente diferentes. Allí no hay nada humano, no hay nada temporal, no hay inseguridad, no hay incapacidad, no hay limitaciones. Todo es correcto, todo es perfecto, todo es eterno, todo es abundante. Entonces, qué maravillosa es este proceso en el que Abba nos tiene, ¿no? Y que cada uno de nosotros podamos
descansarnos en Él. Está bien. Qué hermoso que hoy Rebe diga, hoy comprendo que la invitación es ser recién nacida. ¿Qué descanso va a traer eso a tu vida, Rebe? En lugar de híjoles, que yo ya debo y ya esto y aquello, ¿no? Poder disfrutar a tu papá, disfrutar su provisión, esta carga que mencionas, Laura, de tus amigas. Disfruta el privilegio que Él te da de manifestarle, y no tengas anticipadas estas cosas de debe de ser así, tengo que lograr esto y tengo que hacer aquello, que es parte de lo que tu testimonio hoy ha hablado, ¿no? Te esforzaste mucho por lograr una memorización y Él está diciendo, no, eso no lo hice yo en ti, vamos a desechar eso, déjame darte palabra vivificante, y eso se queda, como vamos a seguir viendo en adelante, escrito en nuestros corazones. Eso es muy diferente que memorizado en nuestros cerebros. ¿No? Pasa de lo artificial a lo eterno, ¿no? Entonces, qué hermoso es todo esto. Gracias a Dios. No quiero dejar a nadie que quiera comentar sin que lo pueda hacer, así que si hay alguien más, adelante, Aurea, te escuchamos. Gracias, Cris. Susi, buenas tardes, Cris, y a todos los que estamos conectados, buenas tardes. Mira, a mí esta escritura de veras que me trae a un descanso cuando papá me empezó a meter en esta escuela a través de esta escritura. Esa carga y esa preocupación por mis seres queridos, Dios la ha ido quitando de mí, porque también papá me ha dicho, no es tuya la responsabilidad es mía, de escribir en ellos mi palabra y en su espíritu, que da vida. He entendido que todo lo que sale de mi boca como persona desconectada de Dios, pues es edificante. Pero lo que sale de mi boca y que viene de Él, eso es lo que edifica. Y pues en esta escuela estoy, y primero yo con él conmigo, y después todo lo demás. Y el encargado de todo lo demás, pues es Él. Entonces eso a mí me lleva a descansar con Cristo, en Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Susi. Un gusto verlos. Igual. Igualmente, Aurea. Qué bendición. Qué bendición. Esta conciencia de estar provistos, ¿no? De me tengo que preparar para estar listo. No, tengo que aprender a vivir este pacto que Dios tiene conmigo. ¿Para qué crees que Dios no está listo? ¿Qué crees que le puede sorprender a Él? O decir, no estaba yo prevenido para esto, ahora sí. Entonces, ¿se dan cuenta la invitación que Él nos hace? Decir, vente a vivir lo que yo vivo. Quiero que vivas lo que yo vivo ahora, aquí, en medio de tus circunstancias. Quiero que vivas mi paz, mi seguridad, mi confianza, mi amor, y quiero que lo manifiestes. Pero primero empieza entendiendo qué te he provisto y cómo se vive esa provisión. Y luego viene todo lo demás. Maravilloso, ¿no? Muy bien.
pues vamos a dar gracias, ¿no? Si hay alguien más todavía, sencillamente díganos y adelante. Pero si no hay alguien más, vamos a dar gracias por la palabra esta tarde que Dios nos ha regalado en boca de todos los que han participado. Padre, qué hermoso es saber que nuestras mentes y corazones están en tu presencia constantemente y que tú no nada más estás observando y diciendo, ay, qué bárbaro, ¿cómo se te ocurre? O qué tonto, ¿acaso no sabes? Sino que tú estás diciendo, aprende a recibir en tu mente mi verdad constantemente. Y Padre, hoy queremos entender esta invitación, la recibimos para aprender a vivirla contigo. Gracias por todo lo que vas a corregir en nuestras vidas en los momentos, días, horas que siguen, para traernos a experimentar la vivencia de tu pacto. Gracias por este enorme compromiso que te has echado con cada uno de nosotros y porque nos permites entender que tú estás listo para cumplirlo y te gozas en hacerlo. Y hoy nos invitas a entrar a la vivencia de esta maravillosa provisión que tú eres. Continúa, Padre Santo, santificándonos. Tu verdad nos santifica en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos la próxima semana.